Hola a todas, todos y todes, muy bienvenidos a la segunda temporada del video podcast del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes, de todas partes. Hoy vamos a tener una conversación sobre regularización migratoria y estoy aquí con Nicolás Mantilla, consultor en temas migratorios y una persona que ha participado en la implementación del que podríamos definir como el mecanismo más importante de los últimos años de regularización en Colombia, que fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Yo soy Gracie Pelacani, profesora asociada de la Facultad de Derecho, y estaré conversando con Nicolás sobre ese tema el día de hoy. Nicolás, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias, Gracie. Es chévere estar en la universidad. Soy egresado de Derecho de la universidad, entonces es chévere volver a estar en la casa. Bueno, muchas gracias. Pues hablemos de ese tema que es un tema, digamos, muy importante. Uno diría quizás los más importantes de la política migratoria. Casi que la regularización fuera como el sine qua non, lo más relevante para empezar un recorrido migratorio. No sé si podemos conversar sobre qué es o cómo se podría definir para las personas que no están familiarizadas con esto y por qué en realidad decimos que es tan importante. Sí, yo creo que definiría la regularización migratoria como un paso que da un Estado, que da un gobierno para normalizar la situación de una persona que llegó al país sin documentos, quiero llamarlo así, como para alguien que no sepa nada de migración, para una persona que llegó a un país sin documentos, una persona extranjera que llegó sin documentos, o que habiendo tenido documentos en el país, por algún motivo sus documentos vencieron. Entonces es un mecanismo que sirve tanto para personas que están llegando a un país, como para personas, Gracie, que ya están en un país y están regularizadas, pero que por algún motivo perdieron el derecho que tenían por estar o para estar en ese país. No sé si tú compartes esta definición. Me parece que está a veces como muy medio bien. redundante porque uno dice como regularizar es... Claro. Y es un poco un círculo entre la definición, pero, y esto como en términos prácticos, la regularización a veces, o la mayoría de las veces, se define en la entrega de un documento que le dice a la persona y que el gobierno le entrega a la persona diciendo como usted está regular en este país y que aparte le permite el acceso a bienes y derechos. Y creo que por eso es tan importante la regularización migratoria, porque es que sin este documento o sin este mecanismo, las personas no pueden acceder pues, a ningún derecho ni a ningún servicio. En el caso de Colombia, por ejemplo, es únicamente atención en urgencias. Y cuando participé en este proceso en el anterior gobierno de Colombia, es casi un símil entre pues, el documento de identidad de una persona. Es como si soy colombiano y no tuviera cédula de ciudadanía, no tuviera tarjeta de identidad, pues estarían graves, digamos, brechas en acceso a derechos, y eso es lo que garantiza, o sí, lo que viene a suplir la regularización migratoria. Sí, yo creo que esa definición está muy bien. Cuando yo hablo de eso con mis estudiantes, me gusta como hacer mucha énfasis en el hecho que es una categoría, la regularidad o irregularidad migratoria que crea el derecho. El derecho establece unos requisitos para establecer que estás de forma regular y si no los cumples, estás de forma irregular. Y me parece importante porque creo que no es una característica de la persona. No es ser mujer o ser hombre o tu orientación sexual o identidad de género, sino es una categoría ficticia que crea el derecho. Una persona no es regular o irregular, lo es su situación migratoria. Y creo que eso ayuda también como a desligar esto de la voluntariedad a veces de la persona, ¿no? De estar o no en esta situación, sino que el derecho le impone determinados requisitos y si los puede cumplir, excelente, y si no, está en la situación de irregularidad. Y creo que eso le quita también, digamos, un poco de mística a la regularidad migratoria. Sí, y que no depende de las personas en verdad. Y ahí mencionaste hombres y mujeres y mencionaste LGBTI, de pronto más tarde o adelante vamos a hablar de esto, pero de pronto para una persona trans le es mucho más complicado tener una regularización migratoria con su nombre y género identitario. O sea, hay unas brechas también importantes que, bueno, luego podemos hablar, y esto como que lo hace el derecho pues lo hace el Estado. O sea, finalmente quien decide quién se regulariza es, en el caso de Colombia,
es el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración Colombia. Entonces son normas, son decretos, son resoluciones que crea el Estado colombiano, sí, pues el derecho. Sí. Y quizás entonces ahondemos un poco en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, porque que nos pueda gustar o no, o que nos haya parecido bien o no, es una medida de las más importantes que el Estado colombiano ha tomado, haciendo un esfuerzo muy evidente y muy explícito para regularizar un número amplísimo de personas, tanto que a nivel regional, inclusive global, Colombia es conocida por ese esfuerzo de regularización. ¿Cómo lo ves y cómo te ha parecido además estar en ese proceso? Sí, y aparte como reconocido Colombia y estoy seguro que ningún otro país de la región ha implementado un estatuto temporal de protección, o sea, lo ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, pero dentro de Latinoamérica ningún país ha implementado un estatuto para proteger a migrantes. Ahorita me dices por qué de pronto no estás tan de acuerdo con el estatuto, pero yo que en ese momento trabajaba en la presidencia de la República, en la gerencia de fronteras, pues puedo ver, y la pregunta fue cómo lo veí, o sea, cómo viví ese proceso un poco. ¿Y si estás de acuerdo en que el estatuto igual marcó un antes y un después? Sí, marcó antes y un después en la política migratoria, y yo creo que por 2 motivos o 3 motivos principales. El primero es porque otorgó regularidad migratoria a un número muy importante de personas venezolanas. Tú ahorita me corriges el número, Gracie, pero si miramos cifras recientes, son más de 2 millones de personas que en la actualidad han accedido al estatuto. Creo que ese es un momento, o sea, un punto muy importante. Y el segundo punto muy importante, porque el estatuto es tan relevante para Colombia, y es que regularizó además a personas que habían llegado antes del país y estaban en situación irregular. Es decir, esta medida fue ambiciosa no solamente porque pues, porque permitió a que quienes ya estaban en el país normalizaran su situación, pero además porque quienes siguieran llegando por un puesto de control fronterizo autorizado y cumpliendo ciertas reglas, pues pudieran pudieran obtener estatus migratorio regular. Y creo que eso es muy novedoso, como esto retroactivo y esto de pensar en la gente va a seguir llegando. Y el tercer tema por el que diría que fue relevante es porque situó a la migración en la agenda pública. Y yo creo que desde el estatuto, de pronto las personas, los medios, las universidades tienen la migración como un punto clave pues, en sus agendas. Sí. Y yo creo que seguramente el enfoque de niñez que tuvo el estatuto fue algo sin duda positivo. Hoy en día los niños siguen pudiendo acceder a este mecanismo de nacionalidad venezolana, matriculados, pero hasta el 2031. Y creo que la apuesta de la década por detrás del estatuto, porque para quien no sabe, el estatuto arranca en el 2021 y los PPTs los permisos por protección temporal que se empiezan a otorgar, tienen validez, van a estar vigentes hasta el 2031 y fue una apuesta de una década, y eso también creo que fue novedoso e importante, porque si hacemos el cálculo, eso está igual abarcando varios gobiernos que pueden tener una visión diferente o opuesta, pero de alguna forma el estatuto está para quedarse, por lo menos por la década, y tiene una idea de que las personas pues luego accedan a una visa, es decir, a un estatus más permanente en el país, es decir, que se queden. Y aún así yo me sigo preguntando qué ha pasado con las personas que no han podido acceder al estatuto, y tú sabes que eso está pasando desde el 2023, es decir, que el estatuto no supo luego crear un mecanismo permanente de regularización que, por lo menos para personas como yo, es el mundo ideal, y es que ya no dependa de tu fecha de ingreso, sino que es que si quiero que la persona esté regular, pues mi mecanismo debería estar, inclusive si es temporal y extraordinario, abierto por lo menos por el tiempo en que dure la llegada de las personas. Yo voy a decir 2 cosas. La primera frente a niñez y adolescencia, porque sí hay, y de hecho, bueno, esto es ñoño, pero el estatuto tiene un apartado y un capítulo exclusivo del tratamiento de niñez y adolescencia, y creo que esta fue una muy buena apuesta de Guadalupe Arbeláez, que era en ese momento la directora jurídica o la jefe jurídica de Migración Colombia, y todo el equipo de Guadalupe.
y yo creo que fue también valiente, ¿no? Porque dejar abierto el estatuto para niños y niñas sí implicaba como un poco, o sea, creo que nadie nunca se iba a oponer, pero sí implicaba también un poquito como de hacer como una excepción a la regla, que es lo que toca hacer bajo el interés superior de los niños y las niñas. Y Migración Colombia en ese momento, de nuevo con el liderazgo de Guadalupe, de Juan Francisco, de Lucas, pues tomaron una decisión correcta y muy valiente. Entonces quería decir eso frente a niñez y adolescencia. Y lo segundo, frente como a este corte de tiempo, y de pronto para quienes no saben el podcast, el estatuto funciona de una forma en que las personas podían seguir accediendo hasta noviembre, y tú me corriges la fecha, hasta 2023. Correcto. Y a partir de ahí no hay forma de seguir accediendo. Lo que sí pasa es que el documento, el PPT, sigue válido hasta el 2031, pero lo cierto es que una persona que ingresó a Colombia venezolana en el 2024 y es mayor de edad, no tiene cómo acceder a una situación migratoria regular. Y entiendo, Gracie, que en el mundo ideal debería estar abierto durante, pues, como indefinido, y de pronto es tu posición. Yo discrepo un poco. Y a lo mejor sí tiene que haber como unas temporalidades fijas, como que haya más, como que le dé como control, y no quiero sonar securitista, pero como un poquito de control al Estado, ¿no? Como control en cabeza de Migración Colombia, y esto por favor debátemelo, y yo creo que es importante también para que, no sé, como que la ciudadanía, que a veces esto también genera muchas opiniones, están los medios de narrativa, como que también sienta un poco como que la autoridad migratoria tiene el control migratorio. Entonces, que es su tarea. Sí, que es finalmente su tarea. Entonces se me ocurre esta idea. Y la otra idea es que en la implementación del estatuto o de políticas de regularización también hay muchas negociaciones que se tienen que hacer. Políticas, técnicas. Entonces me imagino que en negociación, o sea, me imagino que hubo una sentada muy juiciosa. No estuve metido en esa discusión de por qué hasta el 2023. Entonces tampoco creo que haya sido como una decisión de alguien que se sentó y simplemente dijo como, bueno, 2023 parece una buena fecha o un buen año, sino estoy seguro que tuvo que haber incluso como varias reuniones para definir la fecha. Yo creo que un poco es las dos, una combinación de algo hacia la comunidad de, venga, voy a dar esto, pero limitado, con control, y un poco más también como de no sabemos qué negociaciones o qué tensiones hubo atrás. Yo estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo. Creo que estoy de acuerdo porque también, si me imagino la evolución de la situación de Venezuela en los últimos años, y no puedo dejar de pensar en lo que está pasando ahora, digamos, en el Mar Caribe, me imagino también que es muy difícil pues prever el futuro. Entonces, ante la falta de previsión, digamos, de lo que puede pasar en un futuro cercano o en el mediano plazo, quizás una decisión sabia también es tener unas fechas determinadas y ir viendo qué es lo que pasa. Y en parte lo entiendo porque luego en el marco de este gobierno tenemos el permiso especial de permanencia para tutores y custodios de niños, que intenta materializar ese enfoque, digamos, de unidad familiar y entender que los adultos están cuidando a los niños y lo tienen que hacer con regularidad migratoria. Y pienso también a la visa o visitante especial para nacionales venezolanos. Entonces, que de alguna forma suplen el cierre del estatuto de una forma con la cual no estoy de acuerdo, pero aún así son mecanismos de regularización para esta población que no ha podido ingresar al estatuto. Y pero, yo hay algo chiquito ahí que quiero añadir, perdón, Gracie, y es un buen mentor mío, Felipe Muñoz, en esto de cerrar los tiempos, pues me enseñó que hay algo que se llama efecto llamada, como los estados temen un efecto llamada, y es, si dejo esto abierto mucho tiempo, temo que muchas personas vengan porque hay la posibilidad de tomar estatus migratorio regular. No conozco un estudio que diga como lo abrimos y entonces se vinieron muchas personas. Pero creo que parte también de las tensiones y de poner una fecha clave es a lo mejor tratar de evitar ese posible efecto llamada. A mí el efecto llamada nunca me convenció del todo, y porque creo que parte de una premisa que yo creo que con la población que yo trabajo no se da.
y es que son agentes racionales que toman decisiones con acceso completo a información de calidad. Porque si el efecto llamada lo que asume es que yo conozco el mecanismo, sé que puedo acceder y mi viaje está determinado por esto. Y yo creo que en muchos casos lo que yo veo son situaciones de necesidad donde hay algún acceso a información, pero es una información, digamos, a la que se accede de manera parcial o es información incompleta o incorrecta. Entonces yo no estoy atendiendo a actores racionales cuyo impulso, cuya salida de su país tiene que ver con mecanismos de regularización, sino es que tuvieron que salir y resulta que hay un mecanismo de regularización al cual pueden acceder, del cual conocían, pero he encontrado un número, claramente mi número no es estadísticamente relevante, claramente no, y yo atiendo una población en situación de vulnerabilidad, pero el efecto llamada siempre me parece que asume que la persona está en la capacidad de decidir dejar su país, y en el caso de Venezuela eso siempre me ha parecido difícil, digamos, de determinar en la práctica. Y la otra razón por la cual el estatuto siempre me sigue dejando un sinsabor, más allá de unos temas propio del estatuto, es que la alternativa es una alternativa de muy difícil acceso, que son las visas. Quizás podemos hablar de eso, porque si nuestro sistema de visas fuera otro, yo diría, bueno, está bien que ese mecanismo de regularización pues esté cerrado, porque hay una alternativa sobre la mesa importante. El punto es que las visas no son esto. Y las visas generalmente, digamos, y globalmente son mecanismos de filtro y selección del extranjero que yo quiero en mi país, y eso yo lo entiendo, pero si es la única alternativa que tiene una población para regularizarse, entonces es una alternativa para esta población realmente de muy difícil acceso. Es una alternativa muy costosa. Y para quien no sabe, una visa de residente, que es la mejor visa en términos de estabilidad que puede tener una persona extranjera en Colombia, en ese momento está costando entre el estudio y el otorgamiento $450. Si soy un núcleo familiar que está pidiendo una visa para cada persona, piensen ustedes una familia en situación de vulnerabilidad socioeconómica que está gastando $450 para solicitar una visa que es la más estable, pero que es excesivamente costosa. Y si una persona no tiene ese dinero, simplemente pues no tiene cómo arrancar el trámite y obtener la visa. Y lo otro es que las visas son por facultad discrecional. Y la norma dice claramente, y es que yo puedo ser el ciudadano que cumple los requisitos al pie de la letra, mejor dicho, nadie mejor que yo, y aún así se me puede rechazar por facultad discrecional. Y uno diría, bueno, para eso está el acceso a justicia, y entonces, por favor, recurre a esa decisión. Son decisiones que no tienen recursos. No puedo cuestionar una visa negada por facultad discrecional a menos de que yo no pueda mostrar que se me ha vulnerado algún derecho fundamental, y aún así son litigios muy difíciles. Entonces, yo entiendo que el estatuto tiene una razón de ser, por ser como es, por lo menos en esos aspectos. Hay otros donde yo creo que sí no tiene justificación, pero si las visas fueran una mejor alternativa y si el refugio en ese país fuera diferente a lo que es, en términos de tiempos sobre todo, y de porcentaje de reconocimiento, yo diría, bueno, está bien, el estatuto llegó hasta donde podía llegar, pero como el universo de las alternativas es así de complejo, a mí me sigue pareciendo que el estatuto tenía que darnos más, porque prometió más y sí se quedó corto. ¿Y crees que se quedó corto porque digamos, se quedaron personas por fuera del estatuto? Y ahorita, lo que o sea, es como, hay 1 millón de personas por fuera del estatuto que en la actualidad no tienen cómo regularizar su situación migratoria. Claro. Y la historia, creo, migratoria de Colombia, sobre todo desde el 2016-2017, con el registro administrativo para migrantes venezolanos, con el PEP y con el estatuto, lo que ha mostrado es que la irregularidad es algo que se tiene que evitar tanto para las personas como para el Estado. Porque uno podría decir, bueno, la persona está en irregularidad migratoria, es una situación muy difícil para ella, no accede a derechos, pero también para el Estado, porque el estatuto en eso sí es muy clarividente, me parece, y dice, yo necesito conocer esa población y por eso hago un registro único y levanto muchos datos y la caracterizo, porque esa es la base de mi política pública. Yo solo hago política pública si sé quiénes están en mi territorio y necesito datos y necesito que la gente se acerque a decirme quién es, dónde está, qué necesita.
Entonces, la irregularidad no solo invisibiliza a la persona, pero la invisibiliza a los ojos del Estado, y el Estado se queda ciego para la política pública. Entonces, la regularización es un gana-gana por donde uno la mire, y dificultarla en realidad no es solo, digamos, tener personas que tienen extremas dificultades para tener una vida digna, casi yo diría en el país, sino que el Estado está ciego. No, o sea, no hay nada en lo que no estemos de acuerdo con todo lo que Sí. acabas de decir, y yo creo que es clave que todo el mundo sepa que, pues en verdad, no es solamente importante para las personas, sino también para el Estado y para la sociedad en general. O sea, Sí. No sé, otra colega, Cintia, le aprendí que es también muy importante para los empresarios. Sí. Porque así pueden contratar personas, tienen la certidumbre jurídica, y esto es muy grave de cuando hay permisos tan cortos, y es, si tengo un permiso de 2 años de una persona, pues, y tengo que capacitarla y tengo que entrenarla, pues de pronto un empresario no va a querer contratar a una persona de 2 años. Pero, y acá digo como un buen ejemplo el estatuto, Claro. pero si es por 10 años, a lo mejor me le meto la ficha para contratar a una persona por 10 años que tiene estatuto, pero un poquito me desvié un poco, pero sí, estoy de acuerdo con que es importante para todo el mundo, migrantes, Estado, empresarios y sociedad en general. Yo creo, Gracie, que a lo mejor, no sé, no tenemos bola de cristal, pero a lo mejor será una tarea del siguiente gobierno ver qué pasa con el estatuto, porque lo cierto es que el decreto está vigente Sí. hasta el 2031, y perfectamente puede haber, y ahorita tú me dices de derecho, una resolución, no tiene que ser un decreto ni siquiera, una resolución donde se abra otra vez la llave para que nuevas personas se registren. Pero aquí también veo que es muy político. Sí. Porque, por ejemplo, el gobierno actual pudo haber pues abierto la llave para padres y tutores bajo un decreto que ya estaba conformado, y no lo hizo. Lo que hizo fue una medida paralela, que fue el PEP Tutor, que, bueno, nos devolvió un poco a permisos, pues, que se estaban dando antes del estatuto. Entonces veo que, concluyendo, es como algo que tiene que estar en la agenda, a lo mejor no en la agenda, pero como visible en los próximos gobiernos, como abrir otra vez el estatuto, pero temo que dependa mucho de como la orientación política, si se quiere llamarlo, de quien llegue al poder. Sí, estoy de acuerdo, y además no puedo dejar de pensar a la población no venezolana, porque a veces me parece que es en que peor situación está en términos de regularización, porque ahí sí es la visa o la visa. Y nuestra política de visas, yo creo que yo creería 3 limitantes. Y nombro 3 porque tenemos un tiempo limitado para hablar de eso. La primera que pienso es que no tiene un enfoque de niñez real. Y eso es gravísimo, porque el estatuto enseñó algo, y tú lo has dicho perfectamente. Tener enfoque de niñez es entender que hay que hacer excepciones. A los niños no se les puede pedir que cumplan con los mismos requisitos que los adultos. Y que pagues $400. Para una visa para un menor de edad. Entonces, no tiene un enfoque de niñez real, no tiene un enfoque de familia real, no entiende que la migración reconfigura familias, que hay padres que se separan en el recorrido migratorio, que hay familias de crianza o familias de cuidado, que no son familias que el derecho esté reconociendo, pero que son las familias que cuidan a los menores. No tiene enfoque de género ni por ningún lugar que se la mire, no considera situaciones de violencia intrafamiliar, no considera, por ejemplo, a mí la política de visas me deja sin dormir, porque, por ejemplo, tiene una discriminación muy clara entre uniones maritales y matrimonios, donde se considera que la unión marital, si la compañera permanente quiere tener visa, la va a obtener por un número de años muy inferior respecto a la esposa o esposo de alguien que pida la visa, pues, con esa característica, por ser cónyuge. Porque supuestamente se da un juicio de valor sobre que es más seguro estar casados que ser compañeros permanentes. O sea, tengo menos derecho. Tienes menos tiempo de visa si eres compañero permanente que si la pides como ser cónyuge. Y uno diría, ¿en qué mundo? Si el ordenamiento jurídico colombiano, aparte de unas diferencias muy mínimas, lo que está diciendo es una alternativa para ti. Si no te quieres casar, igual puedes ser compañero permanente, y no hay un disvalor entre esas dos formas de estar juntos. Entonces, claro, cuando yo, digamos, y eso solo para pensar
a personas de nacionalidades que están en el país, que eso es lo otro. Hay personas de muchas nacionalidades en Colombia, menos, pero sí hay. Entonces, cuando yo no tengo representación diplomática y consular acá y no tengo cómo pedir mi pasaporte y lo que me dicen es vuelva a su país de origen a pedirlo, no tengo cómo pedir una visa. O si soy una persona, por ejemplo, que no habla el español y que no tiene familiaridad con los trámites y los trámites de visa no son claramente los más accesibles para todo el mundo, me dan una mala información y yo no entiendo que está mal y luego eso es una cadena o que los salvoconductos interrumpen mi tiempo. No quiero ir en lo técnico, pero es solo para mostrar que esa política en realidad tiene mucho por mejorar y para algunas nacionalidades es el único camino que hay para la regularización. Y no sé si las personas que nos escuchan lo saben, pero cuando estoy en situación migratoria irregular y quiero acceder a una visa, tengo que pasar por un procedimiento sancionatorio ante Migración Colombia, que en el mejor escenario me multan y en el peor escenario me deportan o me expulsan. Entonces es un recorrido con muchos obstáculos que de verdad hace que la regularización implique un esfuerzo de resiliencia y económico que a veces la hace imposible. Y de pronto esto nos lleva a que toca repensar el régimen de visados. O sea, es que, y tú has dicho muchas cosas, Gracie, y lo que veo es que es como un mundo desconocido, ¿no? Como es todo un mundo el tema de visas, pesado, burocrático, costoso, que nadie, pues creo que muy pocas personas entienden. Entonces creo que como que toca reformular. Y tampoco creo que, o sea, tampoco quiero que las personas que vean el podcast, y es la impresión que yo tengo, se queden con la impresión de que toca abrir un estatuto temporal para todas las nacionalidades, porque claro, el estatuto fue para una coyuntura muy específica de un desplazamiento de 2.8 millones de personas venezolanas, en ese momento cerca de 2 millones. Entonces aquí la solución tampoco puede ser estatuto para todas las nacionalidades. Pero sí creo que la solución tiene que ser mecanismos de regularización a lo mejor más flexibles. No sé si llamarlos extraordinarios, pero ver cómo lo ordinario, que son los visados, pues se ajustan a las necesidades de las personas, con enfoque de género, edad. Sí, con los enfoques diferenciales, que ya a esas alturas de la vida, sí, no hay cómo discutir, eso está en cualquier norma, ¿no? Donde uno, desde lo internacional hasta lo nacional, está claro eso. Entonces yo creo que ese sí es una tarea pendiente. Quiero ir cerrando esta conversación pues con la pregunta del millón quizás, y es, ¿qué crees que nos depara el futuro? Sí, y por eso pues tú eres el invitado de este podcast, por eso a ti te hacemos las preguntas difíciles. Sí, porque además estamos en un momento también pues de paso. Colombia es un país que va a elecciones muy pronto, tanto el Congreso de la República, veíamos como el presidente. Entonces estamos en un momento de transición, digamos que haya continuidad política o no, y el tema de la regularización, como lo venimos diciendo, es fundamental y es transversal a la visión sobre migración que se pueda tener para los próximos años. Entonces, si tuvieras una lista de deseos o si pudieras decir como si van a hacer una cosa, por favor, hagan esta regularización, digamos, ¿qué dirías? Veo un futuro incierto, o sea, no se me ocurre aún, o sea, quiero como primero tratar de tener una bola de cristal acá y imaginarme, pero lo veo incierto porque vemos que cada vez hay más personas venezolanas, y me voy a referir a venezolanos deportados y arrestados desde Estados Unidos. El TPS de venezolanos pues fue cancelado, ya la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo como sí, se cancela, y eso pone en riesgo de deportación más de 600,000 personas venezolanas, que uno podría decir bien pueden llegar a Venezuela, o bien pueden llegar a países donde ya tengan redes conformadas. Y Colombia pues tiene 2.8, y esta cifra de 2.8 es de julio, a lo mejor son más, personas venezolanas, y uno podría intuitivamente decir que a lo mejor, dados los flujos desde Estados Unidos, y ya estamos viendo flujos inversos, van a llegar a Colombia y a otros países de la región. Veo como eso posiblemente pasando. Y
¿sabes, Gracie? Como que cada vez más países de la región adoptan como políticas regresivas en temas de migración. Entonces un poco depende mucho de quién va a llegar y qué medidas va a tomar. Ecuador tenía un proceso de regularización abierto para venezolanos y cuando se cerró USAID, pues cerró el proceso de regularización, por más que hubiera un decreto vigente. Entonces no sabemos quién va a llegar a la presidencia, pero perfectamente podría pasar que mediante un decreto, pues se interrumpa el estatuto temporal. Esa es una posibilidad. No estoy seguro que se puedan cancelar los PP3, yo creo que eso ya es un derecho adquirido, pero por ejemplo se podría quitar la posibilidad de que niños y niñas sigan accediendo al estatuto. Ahora, también puede pasar que llegue un dirigente pues que entienda que la regularización es importante, no solamente para las personas, porque aportan a seguridad social, contribuyen al empleo, digamos, para las personas, pero también para el país. Seguridad social, empleo, hay estudios de Equilibrium y de OIM donde demuestran cómo las personas regularizadas pues aumentan las tasas de tributación, o sea, consumen más y pagan más impuestos. Y a lo mejor si un dirigente ve los efectos positivos o lo positivo de la regularización y ve que los migrantes siguen llegando, que hay 1 millón sin regularizar, pues a lo mejor una decisión bien sabia sería abrir otra vez la llave del estatuto, que no parece ser muy complejo, sino pues hacer un decreto o una resolución donde se vuelva a abrir la llave. Yo espero entonces que los tomadores de decisión pues vean ese video podcast y escuchen, porque vuelvo a lo que decíamos al principio, es decir, mucho de lo que es la política migratoria empieza por eso, por regularización migratoria, y lo acabas de decir, de eso depende en realidad el proyecto de vida de muchas personas, y eso no es un tema menor, ni mucho menos. Y al 2031 no será de este gobierno, sino será del otro gobierno, preguntarse qué va a pasar con las personas que van a perder su estatus migratorio regular porque se acaba el estatuto, pero yo creo que Gracie, eso será conversaciones del 2031. Y para la tercera temporada quizás del video podcast del SEM. Nada, yo creo que la dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en el video podcast del SEM de todas partes. Muchas gracias.